Buenos días a todos, volvemos a nuestra mesa de actualidad junto a Mario Antonio Guzmán, periodista especializado en tribunales, está Eduardo Labarca, prefecto en retiro de la PDI, Rafa Venegas, que nos está llamando a propósito de esta información que hemos conocido durante el día de hoy, que en la comuna de Maipú se ha encontrado una casa que estaría vinculada con el Tren de Aragua y sería ni más ni menos que un centro de torturas para secuestrados por parte de esta organización criminal, Rafa. Sí, y empezamos a revisar detalles que se han entregado hace escasos minutos. ¿Por qué? Porque lo que aquí se ha hallado es la segunda casa de tortura, de cautiverio, ligada al Tren de Aragua, y ya lo ha confirmado el fiscal Héctor Barros. Recordemos que está a cargo de esta unidad especializada en el crimen organizado y homicidios. Y cuando empieza a entregar antecedentes, empiezan las alertas, empiezan a nombrarse algunos casos que nosotros mismos en el Buenos Días a Todos contamos. Por ejemplo, hubo uno de los secuestros que ocurrió en Vicuña Maquena con Ñuble. Estuvimos en el programa contando lo que ocurrió ahí. ¿Qué pasó? Y yo les quiero contar a quienes a lo mejor no vieron ese programa. Contábamos a las afueras de un edificio, justamente en esa esquina, aparece un vehículo y dos personas secuestran a un tercero. Luego se da a conocer que era colombiano. Y él, el 14 de diciembre, habría sido clave para encontrar la ruta de lo que ahora denominamos una verdadera banda criminal instalada en Chile y con extranjeros involucrados. Ese caso ocurre el 14 de diciembre. Otro hecho que también contamos en el programa, cuando en el acceso sur se hallaron dos personas que fueron dejadas ahí, amarradas incluso, y que fueron ejecutadas. Esas dos personas también habrían sido traídas a este lugar y a la otra casa de tortura encontrada la semana anterior. Y ahí es donde son al menos 5 hechos, donde habría 5 víctimas fatales, donde se empieza a establecer el actuar y cómo todo esto ya estaba siendo reiterado aquí en la comuna de Maipú, y por eso es tan relevante lo que hoy día se ha encontrado en esta zona, en el sector de la Farfana. Estuvo entregando declaraciones las autoridades, Carabineros, también la Fiscalía, pero también llegó el alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich, que recordemos, hace solo días estuvimos con él, porque fue a La Moneda. Dijo al subsecretario del Interior: necesitamos más trabajo de investigación, estamos preocupados por esta ola de violencia que tenemos en nuestra comuna y, según dice, ya ha traído ciertos resultados, por ejemplo, hallando este lugar de tortura aquí en la comuna de Maipú, en el sector de la Farfana. Escuchemos al alcalde Tomás Bodanovich, que ha estado hace instantes con nosotros aquí en el Buenos Días a Todos. Tipo de delito. Ante el aumento de homicidio en estos sectores rurales con causas que no eran determinadas, fuimos donde el subsecretario Manuel Monsalve y le solicitamos poner un especial foco de atención en los sectores rurales de Maipú. Ese procedimiento ha tenido largas semanas de investigación que hoy día estamos viendo que tiene resultados concretos. Hace pocos días ustedes vieron cómo se allanó otra casona teniendo 6 detenidos. El día de hoy tenemos otro allanamiento de otra casona que tenía los mismos fines, y vamos viendo cómo la institucionalidad chilena y nuestras policías van teniendo resultados y le van quitando terreno al crimen organizado, y esto es una buena noticia no solo para Maipú, sino que para toda la región. De hecho, desde que tuvimos el allanamiento y detención de la otra casona hemos visto cómo afortunadamente han bajado los delitos de homicidio y secuestro. Así es que nada, yo hoy día quiero poner en valor el trabajo del OS9 y la Lavocar de Carabineros, de la Fiscalía y de las distintas instituciones que van colaborando, porque demostramos que en Chile al crimen organizado se le persigue, se le detiene y se le quita espacio para que nuestros vecinos puedan dormir más tranquilos. Alcalde, ¿qué es lo que han manifestado los vecinos? En este caso, si han establecido contacto ustedes como municipalidad con los vecinos, ¿le han dicho algo, le han manifestado algo respecto a estos hallazgos, a estas casas de tortura? Mira, principalmente acá en el sector rural, evidentemente que existe una preocupación muy grande. Los sectores rurales de Maipú históricamente fueron lugares sumamente tranquilos, de gente que todas se conocen entre todos, gente honesta, trabajadora, que disfruta precisamente de la calma que da el campo de Maipú. Y lamentablemente vimos como el último año sectores que solían ser sumamente tranquilos se fueron convirtiendo en lugar específico de delitos sumamente violentos. En otro sector cercano, aquí en la comuna de Maipú, también fueron encontrados dos personas que fueron asesinadas y dejadas también cerca de esta zona rural. Y ahí el alcalde lo marcaba. El último tiempo ha pedido más presencia policial, incluso con una tercera comisaría. Pero aquí también hay un detalle que entregan las autoridades, entrega el fiscal Barros. Aquí se observan bandas que son extranjeros, viven aquí en Chile, y en este caso ya se puede establecer de ligados al Tren de Aragua, el grupo de venezolanos, y también habría colombianos.
Por tanto, ahí es donde el secuestro que yo les recordaba en Vicuña Maquena con Ñuble, donde este testimonio podría ser clave, involucra a una persona de origen colombiano. ¿Y por qué? ¿Qué estaría detrás? Y lo ponemos en condicional porque hay una investigación en curso. El tomarse territorios por, entre otros elementos, la venta de drogas, ketamina entre ellas. Y es parte de los antecedentes que se están dando a conocer. Y a propósito de aquello, estamos hablando de crimen organizado integral, de zonas que son tomadas, podríamos decir, por ciertos grupos extranjeros, los que estamos viendo, y además con otro riesgo, que también se está revisando, el que en ese actuar muchas veces empiezan a aparecer jóvenes, menores de edad, chilenos. Y eso también le preocupa al alcalde y también le está preocupando a las diferentes autoridades. ¿Y por qué lo menciono? Porque quiero recordar, y luego la confirmación de un detenido, luego que muriera una niña de 10 años a bordo de un automóvil en la comuna de Maipú, ahí ese antecedente es clave para, por lo menos, establecer que, primero, se confirmó que el arma homicida estaba en manos de esta persona, de este joven de 15 años. Pero hay una teoría que puede establecer también que pudiese ser el hecho de que él haya sido cargado por estas verdaderas bandas. Es una de las teorías, pero por eso es tan importante lo que estamos viendo a propósito del trabajo investigativo. ¿Qué dijo el fiscal Barros? Vamos a revisar. Él está a cargo, recordemos, de esta unidad especializada en crimen organizado y homicidios, y luego de entrar a esta casa de tortura, salió y dio estas declaraciones algunos días atrás. Este es el segundo inmueble que se ha allanado en la última semana, producto de una investigación llevada por los fiscales especializados de ECO con los equipos que tiene ECO, y nos ha traído a este segundo inmueble que lo tenemos establecido hasta ahora, que es un lugar de cautiverio o donde mantienen de paso a los secuestrados, y prueba de ello es que hemos tenido 3 casos que se han producido en los últimos tiempos, que son un homicidio que tuvimos acá a cuadras del lugar y los otros 2 cuerpos que aparecieron ejecutados también acá en Rinconada. Lo importante de esto es que además este inmueble se vincula con un inmueble anterior que se allanó la semana pasada, donde también se mantuvieron personas secuestradas y donde efectivamente también tiene vinculación con varios secuestros y con varios homicidios que se han estado cometiendo, sobre todo en este lugar. Y prueba de ello es que incluso la relevancia de estos inmuebles es que si ustedes revisan los ingresos que hemos tenido al menos los últimos días, desde la semana pasada ahora, han desaparecido por ahora los secuestros con homicidio. No hemos encontrado cuerpos actualmente desde que ingresamos al otro inmueble. Y por lo tanto ello va acreditando que efectivamente era un lugar bastante relevante para estas organizaciones extranjeras. El problema, las problemáticas que tenemos son las mismas de siempre, que no tenemos la posibilidad de saber quiénes son básicamente las entidades de todos los autores, toda vez que son personas que están en situación irregular, básicamente venezolanos que son los ejecutores, y hemos tenido también víctimas, en este caso colombianas, que son las vinculaciones que se producen a partir de la venta de ketamina. Droga, ketamina. Hablamos de venezolanos que están siguiendo podríamos decir, modelo del Tren de Aragua. En este concepto que Mario Antonio decía más temprano, son células. Tienen características similares, no necesariamente un vínculo directo. Y eso también es importante al momento de destacar cómo operan. Y además involucrados ciudadanos colombianos. Todo esto, que probablemente por mucho tiempo se vio de lejos, hoy día instalado aquí en la comuna de Maipú, y por eso se destaca el trabajo también de la Fiscalía ECO, de Carabineros de Chile, y todo esto lo ha relevado el alcalde de Maipú, que recordemos, hace muy poco estaba pidiendo a la autoridad que hubiese más acción producto de estos hechos. Son 5 entonces hechos puntuales con víctimas fatales, uno en el Exceso Sur, donde dejan cuerpos, también en Maipú, otro secuestro que estuvimos reporteando en vivo y que esa vez esa persona afortunadamente logró escapar, y sería clave para establecer esta verdadera ruta del secuestro. Personas que son detenidas, llevadas a la primera casa a la que hace algunos días dábamos a conocer con 6 detenidos venezolanos, y esta habría sido una segunda casa, segunda estación de tortura, según la información preliminar que se está dando a conocer esta mañana y que le estamos contando hasta ahora, Eduardo. Eso que estás diciendo, te felicito porque está muy bueno el reporteo ahí en terreno en Maipú. Es muy interesante lo que acabas de plantearnos. Recojo también lo que decía Kevin anteriormente, que esto es una demostración de que hay acciones que están dando resultados. Y aquí, Eduardo Labarca, te tiro la pelota a ti por tus años de experiencia en la PDI, porque Rafa lo señala, aquí ha habido casos conocidos de cuerpos que son encontrados y que muchos de ellos han sido marcados
por no haber pagado o marcados por pertenecer a un grupo rival o de alguna manera señalados. Pero también hay algunos que se han librado, que han salido con vida, y probablemente de esas declaraciones, de esas investigaciones que hoy día tenemos este descubrimiento de esta segunda casa y hace un par de días de una primera casa. ¿Cómo funciona ahí todo ese trabajo de logística previo antes de llegar a esto? Porque esto es la constatación de un hecho final. Como lo hemos hablado, aquí hay un manual de libros, ¿cierto?, de una organización criminal. Y una de ellas es tener una casa como la que en este momento, ¿cierto?, la Fiscalía ha allanado, ¿cierto?, con Carabineros y con la policía. En este manual de libro es tener este tipo de casas para la tortura, para este tipo de cosas, pero también empieza la idea de tomar el territorio, como lo hemos hablado, como con violencia. Entonces, hay muchas personas que han librado la muerte, pero no hacen denuncia. ¿Y por qué no hacen denuncia? miedo. Porque también saben ellos que cuando se meten en este mundo también conoce a su familia. Muchos de ellos también tienen a sus familiares en los países como Venezuela o Colombia, en donde efectivamente si no hacen lo que les dice esta organización, van a tomar represalias con su familia que está en otro lugar. Entonces, es súper complicado investigar este tipo de delitos porque la víctima en sí no quiere cooperar en desmedro por la situación que puede pasar posteriormente. Eduardo, la pregunta es, ¿cómo saben que son casas de tortura, por ejemplo? ¿Qué elementos encuentran dentro? ¿Cómo lo identifican como tal? Y otra cosa que me llamó la atención de este allanamiento es que la policía abre la puerta y lo primero que hace es disparan, por lo que estoy viendo en las imágenes. ¿Por qué sucede así? ¿Cuál es el método de trabajo que hacen para poder allanar estas casas? El allanamiento o la entrada de registro, como dice la ley, a una casa como esta, no es que se encontraron con la casa o la casa la vieron por primera vez. Aquí hay un trabajo de meses de trabajo, de interceptación de teléfono, de trabajo de inteligencia, seguimiento. Y cuando llegan a la casa puede que quizás en la casa no haya ningún elemento que haya dicho que ahí había una tortura, pero la investigación previa entrega los elementos para el fiscal para poder tipificar en esta casa que se hayan realizado este tipo de secuestros y también torturas, como Eduardo, bien lo explica. ¿Y en qué momento se decide entrar? Te lo pregunto porque quizás hace una semana la gente todavía estaba ahí. Hoy día no encontraron personas, por lo que entendí del relato del Rafa, que es así, pero según lo que entiendo, no encontraron a nadie. ¿Por qué se decide entrar cuando ya no hay nadie, entendiendo que la investigación lleva meses, según tú? La experiencia nos dice eso, que efectivamente se tiene un criterio y muchas veces ese criterio está a cargo del fiscal y también a cargo de la persona que tiene la policía. En este criterio yo creo que prevalece siempre la vida humana, siempre por sobre, y ahí también la flagrancia. Si el policía ve que adentro de esta casa hay personas que están secuestradas, lo que va a hacer, y la ley lo faculta a ingresar, ¿cierto?, netamente en auxilio, la ley dice así, en auxilio a la víctima. Que se haya hecho hoy día este allanamiento, yo creo que es producto de que hace días atrás ya había una casa que ya habían allanado con esta misma. Entonces yo creo que estos son, de otra manera, algún tipo de trabajo que están haciendo posterior. Claro, a mí me acaban de indicar de fuentes de la Fiscalía que esta casa o este lugar, esta zona, este campamento estaba en vigilancia hace una semana. Mira. Y lo que sucedió es que en el día de ayer empezaron a ver los primeros movimientos de sacar cosas. Entonces, un poco para que la investigación no se caiga, no llegue a un punto ciego, como se denomina, fue la idea de ingresar hoy en la madrugada para tratar de, por ejemplo, encontrar algún resto biológico que demuestre esta idea de que era una casa o era un lugar donde se utilizaba para torturar, para generar. Ahora, si es que, Mario, tú dices, se investigaba hace una semana, ayer empezaron a sacar cosas, es porque les dieron el dato de que lo estaban investigando. Y no Sí, necesariamente, eso yo también, casi que- siempre ¿No tiene necesariamente? no necesariamente, porque Eso. casi siempre tiene que ver con, a ver, entendamos el lugar que estamos hablando, es una vivienda precaria, Claro. es un lugar apartado, es decir, se tratan de buscar estas zonas. La otra vez, lo que decía Rafa, el asesinato fue en la autopista sur, en acceso sur, es decir, también hay indicios de cómo ir operando para tratar de evidentemente borrar las huellas de cada acto criminal. Y otra cosa que yo conversaba ayer con el presidente de la Corte Suprema, el nuevo presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, es que el Poder Judicial, principalmente, y también la Fiscalía, le está pidiendo un trabajo mucho más coordinado con el registro civil para que cuando hayan este tipo de detenidos que no tienen ingreso legal, sí se genere rápidamente un RUT provisorio, y esa persona pueda ingresar a la causa judicial y no tengamos los problemas
de eventuales nulidades procesales o algún tecnicismo. Sí. Porque eso fue una de las primeras cosas, el primer nudo que tuvo el Estado chileno era que la Fiscalía o la Policía, cualquiera de ellas sea, la Marítima, Carabinero o hasta investigaciones, detenían a alguien, no tenía RUN, ¿y cómo empezábamos la causa? Claro. ¿Quién es usted? Yo soy Juan. ¿Pero Claro. Juan qué? No, pues diga usted quién soy, pues si los tipos también vienen con un protocolo. Claro, juega a favor de ellos. Juega a Eso favor. debe estar Entonces, considerado, ahí evidentemente. hay un establecimiento. Y justo hoy además el gobierno en La Moneda muy temprano promulgó la Fiscalía Supraterritorial. ¿Y cuál es su objetivo? Es tratar de que tome todo este trabajo que está haciendo este equipo ECO, que fue un poco una respuesta más rápida ante los trámites burocráticos de la ley, para que esta fiscalía sea la que termine tomando todo este tema del crimen organizado en una visión un poco más amplia. Rafa. Sí, Eduardo, lo que acaba Mario Antonio es súper importante. A ver, ¿por qué acá se priorizó el momento? Sin entrar al detalle, y evidentemente hay reserva de algunos elementos de la investigación. Pero lo que se está tratando de establecer hoy es que esta sería una segunda casa de tortura. Y esa es la prioridad al momento de entrar, y que en la información podría haber estado el que no hubiese en ese instante alguien acá. Tomando en cuenta que hay 6 detenidos, ¿cuál es el objetivo, y esto es preliminar, de haber entrado acá en este día y con estas características? Primero, el hecho de encontrar, y voy a plantearlo súper en genérico, elementos que permitan comprobar que la gente que estuvo en la otra casa estuvo también acá. Ya. Eso es lo fundamental de esta diligencia, Posicionar. porque hay indicios de eso, sin entrar en el detalle, ¿no? Y el otro punto que también es importante destacar es que este lugar era un campamento, se llamaba el campamento La Isla. Hace no tanto tiempo hubo gente que obtuvo su vivienda definitiva, y por eso es que al menos esta vivienda estaba desocupada. ¿Y hace cuánto tiempo estaban ocupándola para preliminarmente hacer torturas o para poder mantener en cautiverio a personas secuestradas? Es hace solo 2 meses. Por lo tanto, los tiempos también han sido claves para determinar cuándo hacerlo, porque como es poco, podría haber pasado que días más se hubieran ido completamente. No hubiera habido nada, Claro. ni un vestigio para establecer esa mecánica, ese modo de operar. Por eso es que se ingresó en las últimas horas acá, e incluso el fiscal Barros vino anoche para cerciorarse que fuera el momento adecuado para hacer esta intervención, este registro de la vivienda que hemos estado viendo. Sí, de hecho, usted ve imágenes ahí de un dron, esa imagen entregada por las autoridades, ¿no, Rafa? Ese dron no es nuestro del momento Sí. de que en el momento en que Carabineros. ocurre Eso fue como a las 7 de la mañana. actuar de Carabineros. Muchas personas lo señalan también a través de redes sociales, el tema de la investigación que permite dar con una eventual segunda casa de tortura. ¿Por qué hablamos de una segunda casa de tortura? Porque días atrás hablábamos de la primera, evidentemente, y tenemos la nota donde se cuenta justamente cómo fue que se descubre y el procedimiento por el cual establecemos que existen centros de tortura vinculados a, entre otros, el cartel de Aragua. Secuestros, extorsiones y hasta osamentas humanas. Todo eso en este terreno. El lugar funcionaba prácticamente como una casa de torturas y cautiverio, según Carabineros. Y a pesar del hallazgo de restos humanos, la policía se mantendrá por varios días realizando peritajes. No descartan encontrar más evidencia biológica. Hace 2 noches o 3 noches atrás, ruido nomás, gritos, habrán sido como discusión 2 o 3 personas. Abrimos el taller y encontrarnos con esa realidad, a nosotros fue sorprendente. Es el punto que genera mayor interés en la policía, aunque también este cité de Estación Central que fue allanado. De acuerdo a los antecedentes, los delitos también se habrían realizado aquí. Algunos por homicidio y tráfico. Dicen que acá también secuestraban personas. Algunos dicen, algunos, pero no sabemos hablar, realmente estamos limpiando hoy día. ¿Qué encontraron acá? De todo hay, a encontrar. ¿Qué es de todo? De todo armamento, drogas. ¿Y esto funcionaba como lugar de cautiverio? No sabría decirle, pero algo parecido creo. Uno de los secuestros de la banda quedó completamente registrado. Fue a mediados de diciembre en Vicuña Maquena con Ñuble en Santiago. La víctima tuvo la fortuna de ser liberada, lo que no ocurrió con otras personas. Una agrupación vinculada al Tren de Aragua, básicamente que se dedica en este caso a los secuestros y a los secuestros con homicidio en el evento que no se paguen los dineros por el rescate. La manera de operar los vincularía a otros hechos parecidos en la comuna de Maipú, como por ejemplo el hallazgo de 2 cuerpos en el mismo sector de Rinconada.
En el CITE de Estación Central encontraron pertenencias que serían de uno de los asesinados. Hemos encontrado documentación dentro de la evidencia que se está levantando, como también otro tipo de especies que pudiesen ser vinculantes a víctimas. De los 7 detenidos, 5 están vinculados a los secuestros, el resto cayó por la posesión de armas y drogas. Los caracteriza el alto nivel de violencia contra las víctimas. Las privaban de libertad por más de 12 horas. Técnicas criminales poco vistas en nuestro país y que podrían tener vínculos directos con el extranjero. Podrían haber existido ciertos turnos y alguna red de apoyo en el perímetro. Desde el sábado van 4 homicidios en Maipú. Preocupa la instalación de organizaciones internacionales, por lo que la comuna contará con un refuerzo policial. No nos va a temblar la mano para tomar una serie de medidas, tanto hoy como en los próximos días, que le devuelvan a nuestros vecinos el derecho básico de poder vivir tranquilos y seguros. Esto tiene la mayor preocupación por parte del gobierno. Nosotros por primera vez en la historia de nuestro país tenemos un plan nacional contra el crimen organizado que tiene medidas concretas que ya han podido ver esta semana. La policía utilizará canes y no descartan la remoción de tierra para continuar la búsqueda de osamentas humanas en uno de los 2 centros de cautiverio y secuestros de esta filial del Tren de Aragua en Chile. Casas del terror del Tren de Aragua, no una, sino que ya van 2 al menos las que habrían sido intervenidas, como la que veíamos esta mañana en la comuna de Maipú, centros donde son llevados las personas que están siendo secuestradas y donde son sometidos a tortura. De eso estamos hablando, no nos sorprendamos a propósito de la proliferación de cuerpos desmembrados o de muertes que ha habido recientemente con mucha más violencia. Es una situación real, es un hecho que está ocurriendo y sobre el cual hay que tomárselo con absoluta seriedad, Yamira. Sí, quería preguntarte, Mario, sobre un poco las declaraciones que vimos todos ayer en el noticiero del subsecretario y también de la ministra Toá, donde dicen, bueno, ahora vamos a meter el acelerador en las fronteras para tener cobertura a las 24 horas. El ministro Monsalve también menciona que, dice, los que han entrado de manera irregular no son todos delincuentes, como que hay un estudio que comprueba. Y yo digo, ¿cómo van a comprobar? ¿Cómo podemos saber que realmente las personas que han entrado de manera irregular no son delincuentes, que ha bajado la capacidad de esta entrada ilegal? Si realmente, o sea, están entrando de manera ilegal, están entrando después de las 6 de la tarde. Entonces, ¿dónde está ese control? ¿Cuál es la tranquilidad que nos están dando? Él también mencionaba ayer que, por ejemplo, que en Arica había bajado los índices de homicidio, delincuencia, y sin embargo la autoridad que tuvimos acá de Arica mencionó que Arica está tomado prácticamente por esta gente. Claro, yo creo que ahí hay, es decir, en los comentarios de las autoridades tienden a bajar en definitiva la grandilocuencia de los números, porque también hay que dar señales de tranquilidad general. Sí. Ahora, lo que sucede es que... Pero tampoco decir algo que no es real, ¿no? Exacto. Porque... Y lo que sucede es que los dichos de tanto la ministra como el subsecretario tienen que ver con que el saliente fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia, planteó este problema del Estado, en definitiva, porque cuando los funcionarios o no, el Estado no tiene capacidad de tener un tercer turno, por ejemplo, para estar en la noche y en un lugar que no tenía ninguna condición. Recordar que hace unos 2 años recién estamos asumiendo que Colchane es un paso mucho más transitado del que se creía. Antes Colchane era con suerte una oficina, después fue un contenedor y ahora estamos pensando en un espacio un poco más grande. Pero perdón que te interrumpa, pero antes de la pandemia sí había cobertura completa. Pero igual ingresaban. Después no se retomó. Lo que pasa es que, sí, pero no se retomó por un lado, pero a su vez también era un espacio donde se podía ingresar ilegalmente a 1 kilómetro más allá. Entonces, lo que sucede es que, en definitiva, es lo que estábamos hablando también respecto de esta misma situación. ¿Cuándo tomamos la decisión o cuándo asumimos que cambiaron las cosas? Eso podríamos hacer en la pregunta general. Seguimos viviendo quizás con esta idea de que Chile tenía una suerte de fronteras naturales que es donde no iban a ingresar las personas. Y los problemas en los otros países fueron tan grandes que las personas sí tomaron la decisión de ingresar así. Y nosotros no nos hemos puesto en capacidad respecto de eso. Y uno también revisa, por ejemplo, las declaraciones de la gente de las asociaciones de funcionarios, de aduanas, del SAC y todos los otros funcionarios públicos que trabajan en frontera, lo venían diciendo hace 10 años.
Y Kevin en eso me puede ayudar porque han ido al Congreso a cuánta comisión a decir claro. lo mismo. Oye, Mario, entonces pero... ese tema del control de frontera yo creo que ahora nos explotó en la cara y hay que tomar decisiones rápidas. Mario, pero está bien, es un punto porque efectivamente estamos hablando de los extranjeros y todo, pero probablemente lo que estamos ahí, estamos justamente viendo, lo que estamos viendo en la imagen es algo que está pasando aquí al ladito. Casas de tortura, del terror, dígalo como quiera, pero es una situación tan preocupante y quiero que volvamos a eso, Eduardo Labarca, porque tú, Mario, lo decías, están las células. Yo intentaba imaginarme cómo actúan estas células. Yo lo explico. Por ejemplo, de una persona que entra en 100. Pero quiero hacerte la pregunta específica de... La idea es que estas células muchas veces ni siquiera se conozcan. No, y entran 100 y son 5 muchachos, por ejemplo, que pueden estar coordinados. Pasan 2-3 meses y ni siquiera tienen comunicación. Y al 4.º mes aparece un llamado. Y es el llamado del hermano desde una zona de Venezuela o de Colombia que dice: hermano, tienes que ponerte a trabajar porque acá estamos amenazados. Ese ponerte a trabajar no es llegar y tomar un arma de inmediato. Ese ponerte a trabajar es traslada esta cosita. Este ponerte a trabajar es recibe esta otra cosita. Entonces vas pasando etapas. Claro. Al otro mes ya empieza tú a trasladar esto otro. Al 4.º mes ya te vamos a pasar un arma. Y bueno, Eduardo ahí me va a complementar. Es decir, aquí hay un tránsito, es un proceso. El copamiento no es algo de un día para otro. Por eso es que se habla de que las medidas hay que tomarlas, en este caso de frontera, en este caso de asumir el tema territorial. El gobierno dice, bueno, para infraestructura crítica necesitamos una ley que nos permita mandar a los militares, sino que los militares terminen mandando a toda la autoridad, porque el estado de emergencia da vuelta un poco a la situación. Eduardo Labarca, a ver, contemos eso, porque ante esta situación que ocurre en la comuna de Maipú, no estamos hablando de otro, no, estamos hablando de Maipú, acá región metropolitana, esta mañana, 6 de la mañana, lo que está viendo usted en imágenes en ese minuto del actuar de Carabineros cuando ingresa a este otro sitio objetivo, que era una casa de tortura o casa del terror, como le han estado llamando, que pertenecen al Tren del Agua. Antes de que eso ocurra, pasa esto que decía Mario Antonio. Llegan gente, se aprovechan de las vulnerabilidades que tenemos, se instalan acá a vivir y empiezan a... ¿Por qué primero? Para que nos explique a todos. ¿Por qué esto de que no saben a qué vienen necesariamente y cómo se empieza a articular su ascenso dentro de la organización? Hay un estudio que habla que el crimen organizado tiene similitud a una secta por la forma de trabajar y por, entre comillas, la forma en donde la persona que ingresa no puede salirse. Entonces, ¿por qué hablamos de que una persona que ingresa a Chile, muchas veces cuando le entrevistan ¿a qué vienes? Realmente no sé. ¿Por qué? Porque cuando lo mandan a Chile, este tipo de organización, lo dicen, anda a Chile, ingresa como Pedro por su casa, digámoslo, una lata de silo, pero efectivamente así. Después de las 6 de la tarde, espera, tómate un café, espérate que se vayan los funcionarios a sus casas y entra con una maleta, con droga, con armas, con lo que tengan. Cuando ingresa a Chile te va a estar esperando una persona y esa persona te va a alojar. Y cuando estás alojado tienes que esperar un telefonazo. Y en ese telefonazo le va a decir dónde tiene que trasladarse, ahí está el pasaje. O sea, aquí hay una empresa detrás y esta es una empresa del delito. Entonces, cuando se trasladan desde el norte del país a Santiago, literalmente hay una persona que tiene una casa y a mí me traen a un secuestrado, no sé quién es. Solamente mi labor dentro de este labón es mantener a una persona, darle agua y comida para que no se muera, porque lo que quiere la organización es dinero, ¿cierto? Dinero, claro. Dinero. Y o hay ajuste otra... de cuentas también puede ser. ¿Perdón? Ajuste de cuentas también entre sus mismas bandas. Por eso, son distintas casas. Y esto es netamente lo que nosotros veíamos hace 20 años atrás, cuando íbamos como policía chilena a hablar con la policía de México. Y decían, en el año 2000, mira, esto estamos viviendo, esto está pasando. Nosotros lo veíamos casi algo que no existía. ¿Cuánto se demoró México en llegar a la situación en la que están? 10 años. O sea, 10 años. Podríamos estar avanzando de manera exponencial a eso. Por eso yo digo que nosotros 10 años sin tecnología. Sí, claro. Sí. Hay que sumarle los últimos 10 años, además con la tecnología, la facilidad donde, por ejemplo, el registro de los chats es mucho más difícil que la interceptación telefónica. Y lo que tenemos que pensar, decimos 10 años, estamos a 10 años o de ser Ecuador, netamente lo que estamos, pero ¿cuántos años tenemos entre medio? Quizás ya llevamos 8.
Ahora, Claro, no ahí sabían, para muy cerrar pronto eso ahora. del compartimentar información, es porque si cae el dueño de casa que está cuidando, alimentando a este gallo, no delate a los demás, porque no tiene, de verdad no tiene idea de la operativa mayor. Rafa, vuelvo contigo allí hasta la comuna de Maipú, este sector donde fue descubierta esta segunda casa del terror. Mira, esa conversación que están teniendo me parece que le sumo un dato que es muy importante. Mucha gente se preguntará por qué, y esto lo voy a recoger de los dichos del fiscal Barros hace instantes, ¿por qué los secuestraban? ¿Por qué los torturaban? A algunos los asesinaban y a otros no. ¿Por qué? Por el negocio. Y ahí lo decía Eduardo Labarca, el negocio de la droga. ¿Qué tesis es la que se está manejando preliminarmente? Es que acá había una banda de venezolanos que se toman esta zona y que también hay otros que serían colombianos. Por lo tanto, estas suertes de secuestros son para establecer cuotas del mercado de la ketamina, de una droga que hemos conocido en el último tiempo. Y ahí es donde está la justificación de por qué los soltaban. ¿Por qué? Porque establecían en esta negociación, y lo pongo súper entre comillas, ojalá no se malentienda, porque ahí al momento de presionar, lo que están haciendo es decirle, no amablemente, sino con claridad y con elementos de tortura, como ha dicho el fiscal, ahí se le establece que ellos pueden ir a ciertos lugares, que pueden vender cierta cantidad de droga y a cierto valor. Rafa. Por lo tanto, aquí hay una toma, un posicionamiento de lugares completo, Eduardo, y ahí es donde el negocio de la droga está implícito, totalmente nos adelantaba el fiscal Barros. Sí, yo sé, Rafa, que tú tienes información y que no toda la información que tú tienes, que te han entregado, la puedes compartir públicamente. Te voy a hacer la pregunta, tú dime hasta dónde puedes contestarme, porque hay materias que son muy sensibles respecto a este hecho en particular. La ketamina es una droga tremendamente peligrosa, hemos visto los efectos que tiene en otros países y que lentamente, pese a que algunos consideran que no, lentamente, por lo menos desde, y lo digo lentamente entre comillas, porque probablemente hay una cifra negra que no conocemos, ya está en nuestro país. ¿Qué has podido tú recabar con las autoridades? Insisto en este tema, si no puedes dar muchos antecedentes, lo entenderé, respecto de qué tanto ha penetrado la ketamina, porque se está vinculando con las acciones del Tren del Agua. Es una pregunta muy compleja, Eduardo, pero lo que sí te puedo decir es que hoy día, dentro de las bandas que se han ido posicionando territorialmente, y quiero marcar ese punto, territorialmente, o sea, prácticamente se sienten dueños de un sector. No quiero hilarlo a otros delitos, pero sí quiero decir que ellos, al momento de ser dueños de un sector, establecen dónde se entrega esa droga y dónde no. Y a cambio, y voy a poner un ejemplo, no quiero decir que sea un antecedente de la investigación, pero por ejemplo, si puedo entregar en esta zona y usted se porta bien conmigo, puede vender sus cosas en un toldo azul, por ejemplo. Se sienten dueños de este terreno porque ha penetrado tanto. Y además, recordemos lo adictiva que es la ketamina, que tiene un efecto de calmar el dolor. Y eso es clave al momento de entender por qué van tomando tanto territorio y tanta fuerza. Hasta dónde llega el poder de esta droga y hasta qué personas llegan. Me refiero a estrato económico u otros. Es materia de la investigación y es lo más complejo. Lo más complejo a propósito de cómo esta y el tráfico de droga en general puede determinar, y es el gran temor que se ha visto en otros países, el que penetre en capas donde hay autoridades, penetre en capas de decisiones. Y ese es el punto que hasta ahora, dicen las autoridades, no ha llegado, pero con este tipo de allanamientos y de hallazgos, dice, relación con un trabajo exhaustivo para que quede hasta ahí. ¿Rafa? Información oficial al respecto, evidentemente, Eduardo, se maneja con mucho resguardo. Pregunta, tú mencionabas que hay una banda de venezolanos que pertenecerían, serían células, como lo mencionan, del Tren de Aragua, y mencionaste que hay otros que son colombianos. ¿Esta es una banda, también es una banda conocida también, que también estaría penetrando en nuestro país? ¿Hay información sobre eso? Sí, yo quiero plantear que, a ver, el tema de la célula, que lo explicaba muy bien Mario Antonio, el desconocer muchas veces que personas llegan a nuestro país, uno les pregunta qué vienen y realmente no saben hasta que empiezan a ser contactados. Claro. Es un mecanismo, podríamos decir, muy similar o del tipo Tren de Aragua, ¿no? Y ahí es donde se habla de la célula. En el caso de los colombianos no se ha establecido un modo de operar tal
porque han sido los más nuevos en irse conociendo en este mercado de la droga, que finalmente es el posicionamiento de diferentes sectores territoriales que finalmente lo permiten. Entonces, cuando uno empieza a mirar los antecedentes, ya se ha establecido este modo de operar tipo Tren de Aragua en células. En el caso de los colombianos no se ha establecido un referente ya. Lo que sí se ha establecido en que en el caso puntual de llegar acá, son colombianos o es al menos un colombiano el que entrega datos de la causa originaria de esta suerte de toma de zonas de poder. Y eso es a partir de un secuestro. Ese secuestro es clave para entender por qué ya se tiene cierta certeza de que son bandas extranjeras en Chile que están en ciertos lugares. ¿Cuál es la matriz o cuál es la inspiración de los representantes colombianos en Chile? Irregulares la mayoría, descartemos, y me gusta siempre hacer la diferencia entre los que están regularizados. Ahí es donde las dudas hoy día no están tan claras, principalmente porque evidentemente lo del Tren de Aragua es lo que más ha impactado en el último tiempo y ya se ha dado a conocer por su brutalidad, por cómo cometen diferentes crímenes, y en el caso de los colombianos es distinto. Mira, así que ahí es lo que podemos ver a partir de este caso, lo que ocurrió en este hecho y ver en claridad qué va a pasar en las próximas horas. Recordemos que hay 6 detenidos, en este caso no hubo en esta segunda casa, pero en la primera esos 6 detenidos son claves para establecer qué ocurre con esta situación aquí en Maipú. Sí, gracias Rafa, volvemos contigo en cualquier instante desde Maipú, donde se ha descubierta esta nueva casa del terror. Estamos hablando del mercado de la ketamina y decíamos que para algunos la ketamina todavía era como, no, la ketamina ha disparado, la circulación se disparó en Chile con un crecimiento importante de este alucinógeno que proviene de países vecinos como Perú y Bolivia. De hecho, estoy aquí viendo un informe de periódicos y de medios oficiales bolivianos que mencionan que para ellos era llamativo que en Chile se hayan descubierto 220 kilos de ketamina entre enero y mayo del 2022, más que cualquier otra sustancia ilícita, incluida la marihuana. La ketamina es el negocio lucrativo en el cual hoy día están trabajando carteles internacionales, y el Tren de Aragua probablemente debe ser el que lleva la batuta, al menos en el mercado nacional. Son las 11:30 de la mañana, tenemos que hacer una pausa. Seguimos conversando de estos temas que te interesan a ti acá en el Buenos Días a Todos. Recuerda que nuestro hashtag Buenos Días TVN está a tu disposición para mantener la conversación abierta.